deja ver dónde estamos parados. Y este es el estudio REACE, ¿sí? Este es el relevamiento de hipertensión severa en guardia en la República Argentina, que se hizo en el 2005. Es un estudio no relativamente nuevo, de hace más de 20 años, en donde se ve que del total de las emergencias hipertensivas, esto fue hecho en, en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario y del Gran Córdoba, se ve que del total de las hipertensiones severas en guardia, la gran mayoría, casi 7 de cada 10, son hipertensiones severas aisladas. Mucho de lo que mostraba el gráfico en torta que vimos previamente, ¿sí? Un 20%, o casi 2 de cada 10, son lo que se llama hipertensión severa de resultado o de evolución incierta, que ahora vamos a ver qué son, y realmente un 10% o menos son emergencias hipertensivas que requieren internación en unidades de cuidados críticos y tratamiento adecuado. Y la minoría son principalmente emergencias hipertensivas propiamente dichas, que son, ahora las vamos a ver. Esto, así como está acá, no varió en su prevalencia e incidencia. Este gráfico sigue siendo muy importante y refuerza lo que dijimos anteriormente, que la gran cantidad de emergencias hipertensivas que tenemos en guardia son de bajo riesgo si uno las sabe conocer. Cuando nosotros hablamos de hipertensión severa de servicio de emergencia, bueno, el servicio de guardia, lo dividimos, y esto por una cuestión de no simplemente semántica o de forma, sino de diagnóstico y tratamiento, en hipertensiones severas con daño de órgano blanco o sin daño de órgano blanco. Las primeras, que son las minorías, acabamos de decir, son las que antes famosas llamadas emergencias hipertensivas, y las sin daño de órgano blanco, las anteriormente llamadas urgencias hipertensivas, ¿sí? Como siempre hubo un gran embrollo entre emergencia y urgencia, que sí, que no, o médicos que no son especialistas, que son los que generalmente están en guardias, porque generalmente hay eh, médicos emergentólogos que sí saben, son especialistas en emergentología, y luego en general médicos generalistas con experiencia, pero que en cuestión de formas, emergencia y urgencia es lo mismo, se trata todo de manera igual, en realidad no es así. Para evitar esa falacia que genera emergencia y urgencia, hoy se denominan mejor hipertensiones severas con o sin daño de órgano blanco. Y así como las vamos a llamar nosotros. Dentro de las con daño de órgano blanco, en donde la hipertensión juega un rol patogénico esencial. ¿Qué quiere decir esto? La hipertensión es causa y objeto de tratamiento de la enfermedad que le está pasando al paciente aguda en ese momento. Y yo necesito tratarla de manera rápida y severa. Y necesitan internaciones en cuidados críticos son la encefalopatía hipertensiva, o sea, los trastornos encefalopáticos, los deterioros del sensorio, o trastornos de la marcha y de la orientación generados por hipertensión arterial severa, el edema agudo de pulmón, o sea, la falla cardíaca izquierda aguda, ¿sí? Por un aumento, una elevación brusca de la presión arterial, cualquier tipo de síndrome aórtico agudo, en cualquiera de sus descripciones, en general el más frecuente es la disección aórtica aguda, ¿sí? Pero también puede ser la úlcera penetrante, ¿sí? O la ruptura aórtica aguda, mucho menos frecuentes. Lo que se tienen que acordar ustedes es la disección de aorta en cualquiera de sus porciones, ya sea ascendente, torácica, descendente o abdominal, da hipertensión aguda como mecanismo patogénico. El síndrome coronario agudo, cualquier síndrome coronario agudo con hipertensión arterial severa es una emergencia hipertensiva, sea el síndrome coronario con o sin elevación del ST, en general son sin elevación del ST, en donde la emergencia está dada por el brusco aumento de la presión arterial que genera un aumento del doble producto. Esto quiere decir que hay más demanda de oxígeno miocárdico por fuerza que tiene que hacer contra esa presión tan alta que la oferta de oxígeno que le podemos hacer y genera isquemia. Y las más raras
que son las crisis hipercatecolaminérgicas, como por ejemplo las crisis de feocomocitoma, ¿sí? Las crisis de feocomocitoma o de paragangliomas medulares, que son lo mismo, que son raras de ver, existen, pero son raras de ver. Yo en mi vida vi solamente 2 crisis hipercatecolaminérgicas, llevo 21 años de médico, y las hipertensiones malignas o aceleradas que tienen que ver más especialmente, que ya lo han visto con la doctora Gadea, con retinopatías hipertensivas grado 3, grado 4, muy rápidamente evolutivas, con deterioro de la capacidad de la agudeza visual. Estas son de internación emergente y necesitan un tratamiento agudo y rápido de la hipertensión arterial, porque ella es la que genera o la que perpetúa la gran mayoría de la patogenia de estas enfermedades. También en hipertensión severa con daño de órgano blanco, tenemos las hipertensiones, las emergencias asociadas a hipertensión, que es otro grupo aparte. Yo empecé la clase diciendo que este era un grupo heterogéneo de condiciones que tenían como factor común la hipertensión arterial de grado 3 o severa. Fíjense que son todas cosas muy diferentes, pero que tienen en factor común que tienen hipertensión arterial grado 3. En las emergencias asociadas a hipertensión arterial, la hipertensión está, porque si no, no sería hipertensión severa en servicio de emergencia, pero o no está claro o no cumple un rol patogénico esencial básico de la enfermedad que le está acusando al paciente. Sin embargo, por supuesto, se tienen que internar y hacer un tratamiento específico de la enfermedad. ¿Cuáles son estas? Cosas muy frecuentes como por ejemplo el accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, ¿bien? La insuficiencia renal aguda, ¿sí? Las crisis de insuficiencia renal aguda oligoanúricas en general, y las crisis de tirotoxicosis, ¿sí? Las tormentas tiroides. Esta última, más rara de ver, el ACV isquémico o hemorrágico, el isquémico muy frecuente de ver, ¿sí? Ustedes habrán visto ya, o si no van a ver, que el accidente isquémico transitorio, el accidente cerebrovascular isquémico o el accidente cerebrovascular hemorrágico son enfermedades asociadas a trastornos vasculares del encéfalo que generalmente vienen hipertensos. Bien. No siempre van a venir con hipertensión arterial severa a la guardia, ¿sí? Motivo por el cual no siempre van a ser de internación en terapias intensivas, pero cuando lleguen con hipertensión arterial severa, el accidente isquémico transitorio, el ACV o el accidente isquémico, perdón, hemorrágico cerebral, deben ir a terapia intensiva. De todas estas cosas que nosotros estamos enumerando ahora, que son la minoría, repito, no vamos a hablar de cada una, ¿sí? Existen apartados en la salud del adulto mayor para cada uno, de adulto joven y adulto mayor, para cada una de estas cosas que la vamos viviendo en el correr de la cursada del área. Y las más frecuentes, y para suerte nuestra, las con menos peligro para el paciente, son las hipertensiones severas sin daño de órgano blanco, antes llamadas urgencias hipertensivas. ¿Cuáles son? Las hipertensión severa aislada, ¿sí? Que es la clásica de guardia, o sea, 180, 110 o alguna de las dos, con cefalea, mareo, epistaxis, que es sangrado nasal, general anterior, que no se sabe mucho cuál es qué fue primero, si el huevo o la gallina, es lo mismo que la cefalea y la hipertensión arterial severa. Si la cefalea dio la hipertensión arterial o viceversa, es lo mismo que la epistaxis, pero quedan en control. Y la hipertensión severa de riesgo indeterminado, o de riesgo intermedio también se llama. Cuando los síntomas de la hipertensión arterial severa no nos tiran ni para este lado ni para este lado, están en el medio. No tiene síntomas relativamente benignos como son la hipertensión severa aislado, pero yo no sé para dónde va a disparar y va a evolucionar a una, por ejemplo, encefalopatía hipertensiva, o si va a regresar a una hipertensión severa aislada. Entonces se llama de riesgo indeterminado. Son raras de ver, ¿sí?
En general, la hipertensión severa se para de un lado o del otro. Pero es una cefalea más intensa de lo normal, no es la clásica cefalea pulsátil retrooccipital que tiene o con algo de eh, falta de visión ocular que tienen generalmente las cefaleas o fotofobia que tienen las cefaleas clásicas de hipertensión severa aislada. Tiene vértigo, tiene visión borrosa, que no esté, queda en el medio de una hipertensión severa aislada y una hipertensión maligna acelerada, náuseas y vómitos, una molestia precordial que no es una molestia clásica de un síndrome coronario agudo. Bueno, es un paciente que no termina de cerrar. Esto es una presentación de lo que son las hipertensiones severas en guardia. E independientemente de cada una de estas enfermedades que no las vamos a ver, es qué tenemos que hacer nosotros en nuestro servicio de urgencia en guardia. Y es lo siguiente. Se nos presenta un paciente con, y esto es nuevo, de la Federación Argentina de Cardiología de este año. Salió la semana pasada, hizo un algoritmo lindo, son todos iguales. Creo que uso está bastante bien explicado. Un paciente que llega con 180, 110 al servicio de guardia o que es llamado por ambulancia y ustedes están arriba de la ambulancia ganándose el pan. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluarlo clínicamente como siempre. Anamnesis, examen físico, tomarle de vuelta la presión, si es que nosotros no se la tomamos, bien tomada. ¿Okay? Eso quedó claro, ¿no? Creo que ya lo dije varias veces, no quiero después encontrarme con alguien que me diga no interno derecho porque tiene 180, 110 sin haberlo evaluado nuevamente. Y con estas pequeñas cosas, porque no tengo para hacerle muchísimos estudios, recuerden que estamos en guardia, ante una situación de urgencia, porque el paciente extraído es toda una situación de estrés para el paciente, para el familiar, es todo un despelote que se arma. Tenemos que ver si el paciente, una vez tomada correctamente la presión, no tiene daños de órgano blanco o tiene daños de órgano blanco. La mayoría va a estar en este lado. Va a venir con 180, 110 o más, sin síntomas o con esos síntomas leves, medios vagos de hipertensión sistólica severa aislada o de hipertensión severa grave aislada, esa cefalea, un poquito de sangrado de nariz, eh, por lo cual hacemos diagnóstico de hipertensión severa sin daño de órgano blanco. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer siempre es reposo. Y es acá donde va a tener que jugar ustedes con el paciente y con el familiar del paciente, que nunca viene solo, porque durante media a una hora no le van a hacer nada más que esté esperando en la sala. Y eso a la gente no le gusta, no lo entiende, que con 180, 110 o más no le hagan nada. Entonces, si recuerdan lo que le dije recién, la mayoría de las hipertensiones severas aisladas, o sin daño de órgano blanco, son en general reactivas a algo emotivo, ¿sí? Igual que las pseudocrisis, que vamos a ver cómo las descartamos ahora. Entonces los tenemos que dejar una horita esperando que se le pase. ¿Bien? Por otro lado, después vemos cómo seguimos. Por otro lado, después están si tiene daño de órgano blanco. ¿Bien? Si tiene daño de órgano blanco, en primera instancia, es una emergencia hipertensiva o, si tiene suerte, no tanta, pero si tiene más suerte que una emergencia hipertensiva, es una situación clínica asociada a hipertensión arterial severa, como la ACV o la insuficiencia renal aguda. Esta indicación es directamente derivación enseguida a una terapia intensiva en unidad coronaria para su tratamiento. Esta parte, que es la que siempre uno tiene resquemor de encontrarse, es la menos frecuente. De todos estos, del 100%, 90% van a estar acá, 10% van a estar acá. ¿Ok? Pero a este 10% hay que saber diagnosticarlo. Bien. Y si me quedan dudas, lo interno de todos modos. Más vale una internación de más que un difunto de menos que pase a buscar la cochería por la calle a la mañana del día siguiente. Pero para que se queden tranquilos, la mayoría está acá.
Profe, Entonces, dentro de nuestra hipertensión severa sin daño de órgano blanco, que lo dejamos descansando una hora, si dentro de esa hora yo le voy y le tomo la presión de vuelta y bajó ya a menos de 180, 110 solita, con reposo nomás, o hubo una disminución de 20 o 10 milímetros de mercurio sistólico y diastólico respectivamente, eso ya sé que es una pseudocrisis hipertensiva, que tiene mucho de emotivo, ¿bien? Y aunque a ustedes les parezca loco, esos pacientes se van sin tratamiento antihipertensivo o, como mucho, con un tratamiento con un ansiolítico, pero no con un tratamiento antihipertensivo grosero como se les da al resto, siempre oral. Si solito el paciente, con el reposo que yo le dije que haga y bien hecho, en una hora o media hora, con la nueva toma de presión bien tomada nuevamente, bajó 20 milímetros de mercurio, la presión arterial, no es necesario que se normalice. Eso yo sé que tiene un altísimo componente emotivo o de estrés psicológico, que aumentó mi sistema nervioso simpático, se llama pseudocrisis hipertensiva, son la mayoría, y se tiene que ir sin tratamiento. Eso es importante. Sepan decirle al paciente que tiene que hacer reposo y sepan decírselo bien, con cariño. Que dejarlo en reposo no quiere decir que lo dejan sin observación. Quiere decir que quieren ustedes descartar que no sea esto. Entonces, en una hora yo le voy a volver a tomar la presión. Usted no queda sin observación. Usted queda acá sentado, descansando, tratando de despreocuparse y no le vamos a dejar, no le vamos a soltar la mano. ¿Sí? Mientras tanto sigo haciendo mis cosas y en una horita vuelvo a verlo. Con eso descarto la gran mayoría de las hipertensiones severas en guardia que se pueden ir a su casa. No quiere decir que después por consultorio no consulten a su médico de cabecera o al cardiólogo de cabecera. Eso siempre. Pero por lo menos trato de no medicar lo que no necesita ser medicado. Ahora bien, si luego de ese reposo la presión no bajó, bien, si el paciente era hipertenso previo, reiniciamos su tratamiento antihipertensivo y si el paciente era hipertenso previo, reiniciamos o ajustamos el tratamiento antihipertensivo y si no era hipertenso, le damos antihipertensivo. Acá sí. ¿Qué antihipertensivos le damos? Todos son orales. En las mal llamadas urgencias hipertensivas o en las llamadas hipertensión severas aisladas o sin daño de órgano blanco, la medicación que se da cuando es necesaria, vimos que la mayoría no son necesarias, es por vía oral a dosis media. ¿Cuáles? IECAS, ARA2, bloqueantes cálcicos o beta bloqueantes. Luego de la medicación, por un lado o por el otro, se controla la presión cada hora. Sigue sentadito en el mismo silloncito de guardia, no lo ingreso a ningún lado al paciente, y hora tras hora le voy tomando la presión. Tiene mucho de palabroterapia, ¿sí? Mucho de palabroterapia más allá de que ya le di medicación. Hay que saber ser muy político de cintura con estos pacientes, porque se ponen nerviosos. Sabiendo que la medicación hay que dejar de actuar por lo menos 2 horas. El IECA, el ARA2, el bloqueante cálcico, el beta-bloqueante tiene que ingerirse, digerirse, llegar al sitio de acción y hacer su acción. Todo eso no va a pasar en media hora. ¿Sí? Todo eso va a pasar por lo menos en 1 hora y media, 2 horas. ¿Ok? Mucho del descenso de hipertensivo que tenga, si tienen en la primera hora, va a ser porque se tranquilice un poquito. Pero por lo menos se tiene que quedar 2 horitas en guardia. ¿Sí? No internado, en guardia. Bien, está claro con esto. Y si bajó por debajo de 180, 110 o bajó 20 milímetros, 10 milímetros de mercurio, que es un 20% de la presión, se va, ¿sí?, con esa medicación o sin medicación para ser controlado luego por consultorio con su médico de cabecera. Se resolvió la situación. Si no baja, le sumamos otro antihipertensivo y si no baja, ahí recién lo admitimos a una sala general o si se
el médico ya lo tiene pertinente a la terapia intensiva. En general no es necesario internarlo a la terapia intensiva si es una hipertensión severa aislada que no responde, ¿sí? Se le deja en una sala general o en uno que se llama un hospital de día o esta de observación, ya no es sentadito en una sillita de guardia, sino en una cama de internación de hospital de día, en donde se le puede llegar a hacer algún tipo de laboratorio extra para ver si existe algo que nos estemos comiendo, porque esa hipertensión no baja ya con 2 medicaciones que le dimos orales. Pero no nos tenemos que pasar de esto directamente a llamarlo emergencia hipertensiva porque no le bajó con 2 medicaciones. Eso se hace y se hace mucho. No lo esperé lo suficiente en general. No le bajó con amlodipina de 5 y ya enseguida lo meten a terapia y le ponen nitroglicerina. Y no es así, ¿sí? El paciente tiene una intervención en terapia, se lo invade sin necesidad. La mayoría de las presiones va a bajar si le damos el tiempo y la palabroterapia necesaria. Esta es la medicación que generalmente se da en las hipertensiones severas de emergencia no complicadas o sin daño de órgano blanco, ¿sí? Son todos antihipertensivos orales, todos los que ya vimos en la clase pasada. Los de mayor uso, la amlodipina, con dosis aproximada de 5 o 10 miligramos. Fíjense que el tiempo de máxima acción es a las 6 horas, o sea, fíjense, o sea que recién a las 3 horas está llegando a la primer porción de la curva de subida media. O sea, la amlodipina no la esperamos y la presión va a seguir alta. Entonces, nosotros damos una medicación antihipertensiva, hay que saber esperarla, sobre todo si el paciente es virgen de tratamiento. Bien. Estas son guías españolas, pero aquí no hay, en Argentina no hay, un bloqueante cálcico diidropyridínico de acción ultra rápida que se llama la cidipino, que tiene, fíjense, la máxima acción a la media hora, ya a los 15 minutos está haciendo acción, y no es tan hipotensora como era la nifedipina de acción rápida, que ya se dejó de dar porque era peor el remedio que la enfermedad. Como no contamos, sáquenla de partido, que van a dar un bloqueante de calcio que tiene que ser amlodipina. Beta bloqueantes cualquiera, los que hay en guardia general, orales, son el bisoprolol o el carvedilol. Fíjense que el carvedilol, pero tiene que ser en dosis medianas, ¿sí? El carvedilol es de 6,25 cada dosis a 25 cada dosis. Tienen que empezar por lo menos con 12,5. Y hace un efecto más rápido, pero en general hay bisoprolol o nebivolol en las guardias, se puede dar tranquilamente. Lo que no hay oral en las guardias es en general la betalol. Sí existen en guardias obstétricas, porque se le dan a las embarazadas, pero no en guardias comunes. Motivo por el cual lo dejo al lado. Para lo oral sí, para lo endovenoso. Dentro de los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, el enalapril es el único que se da en guardia, por lo menos 10 miligramos. Y los diuréticos de asa, que yo les dije el otro día que no se daban mucho como tratamiento crónico de la hipertensión arterial, sí se da para tratamiento agudo de la hipertensión arterial severa en guardia. ¿Cuál? La furosemida, la única que tenemos en nuestro comercio, en dosis de un comprimido, que son 40 miligramos, una sola dosis. Recomendable para dar de manera oral amlodipina, bisoprolol o enalapril, alguno de los tres. Y si no mejora en 2 horas, le sumo alguno de los que no le di. Por otro lado, y con esto ya vamos terminando, está la medicación que menos le vamos a hablar porque es ya medicación más del especialista, que es la medicación de la emergencia hipertensiva o de la hipertensión severa en guardia con daño de órgano blanco, en donde la hipertensión sí es un mecanismo fisiopatogénico fundamental y tenemos que bajarla. Ese paciente le tenemos que bajar la presión por vía endovenosa rápido. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ingresarlo. ¿Y cómo la ingresamos? El paciente ingresa a la unidad de terapia intensiva, unidad de cuidado con horaria, se le coloca una vía venosa periférica, se le coloca un manguito de tensión arterial de toma automática a monitor y se lo cardiomonitorea. Saturación de oxígeno, por si hace edema agudo de pulmón, o
monitorización electrocardiográfica. A todo esto empezamos con terapia enseguida, terapia endovenosa antihipertensiva. Lo más utilizado en nuestro medio es esto que está acá. Son los vasodilatadores arteriales directos, que son la nitroglicerina y el nitroprusiato sódico. ¿Sí? La nitroglicerina y el nitroprusiato sódico vienen en ampollas de 25 miligramos. ¿Sí? En general se diluye una ampolla en 250 o 500 mililitros de solución fisiológica o destrozado al 5%, depende si el paciente tiene o no diabetes, y se pasa por medio de bomba de infusión continua, de manera electrónica, no se hace por microgotero. Yo le estoy diciendo lo que se debe hacer, luego lo que se hace es otra cosa. En no todas las guardias hay bombas de infusión continua. Entonces, se le pasa con microgotero. No es lo indicado porque son medicaciones que son muy potentes y si el microgotero no anda bien y te pasan un par de gotas más o un par de gotas menos, o no funciona o te hipotensás y te vas para el otro lado. Por eso, todas estas medicaciones, yo hago hincapié en los nitratos, en los vasodilatadores arteriales endovenosos, pero en todas es lo mismo, se dan en general vía bombas de infusiones continuas. ¿Sí? Ustedes ya lo deben saber, son unas máquinas de bombeo especiales que yo le seteo el goteo de mililitros continuo que necesito que el paciente le pase por minuto o por hora, y le pasa eso y no le pasa más. Yo puedo subirlo y bajar. Acá están las dosis, no me interesa que lo sepan, pero fíjense que tienen un principio de acción muy rápido, porque necesitamos bajar la dosis, perdón, la hipertensión muy rápida. Pero también lo bueno que tiene es que tienen una finalización de acción cuando yo las corto muy rápida. Quiero decir que si la medicación me pasé de rosca y el paciente le bajó demasiado la presión, yo con solo cortarla, en unos pocos minutos el paciente ya vuelve a su estado normal de presión. ¿Bien? Porque son dadores de óxido nítrico. Y el óxido nítrico difunde en el endotelio, hace su acción sobre el músculo liso y luego se va. Diferentes son otras medicaciones que también se dan mucho, como por ejemplo los betabloqueantes endovenosos. De estos, los que yo le voy a llamar la atención es en el labetalol endovenoso, que yo dije que de manera oral no era mucho lo que se da, salvo los servicios de medicina obstétrica, en donde se hacen, ¿sí? Vienen ampollas de 1 miligramo, se ponen de 5 a 10 ampollas en 250 de solución fisiológica y se empieza el goteo también por bomba de infusión continua, principalmente en pacientes con emergencias hipertensivas vasculares como el síndrome aórtico agudo, ¿bien? O el síndrome coronario agudo con hipertensión arterial severa. No es bueno vasodilatar al principio, sino que al principio hay que bajarle el beta-agonismo y luego, si eso no mejora, nitroglicerina. Todo el resto de las medicaciones, como por ejemplo el enalaprilato, la nicardipina o los bloqueantes alfa, como son el felnodopano o fentolamina, que son para crisis, para crisis de hemocromocytoma, se usan muy poco. Esto le tiene que caer en claro que en servicios de emergencia en guardia, una vez que ya están internados, los pacientes tienen que estar tratados con nitroglicerina o con labetalol. ¿Sí? Esas son las dos medicaciones que se utilizan acá. Pero esto es lo que menos que quiero que sepan. Lo que quiero que sepan es todo lo que es el algoritmo diagnóstico del tratamiento de las urgencias hipertensivas, que la mayoría son orales. Y ya vimos cuáles son los tratamientos orales. ¿Bien? Muy bien, no hará mucho más que esto. Les escucho si tienen alguna pequeña duda. Espero haber sido bastante claro. Ha sido claro, profesor. Muy bien, doctor Pablo, siempre me regocija que esté en las otras Muy clases. claro y muy interesante. Es algo que seguramente el médico, una vez que tenga de guardia, lo va a utilizar prácticamente de forma diaria. Que no lo sepa, que no les quede la menor duda que lo van a utilizar sí o sí. No van a zafar de una urgencia hipertensiva, no van a zafar.
Una preguntita, ¿esto lo vas a poner en el campus? Sí, doctor Powler. La clase de hipertensión ya deberían estar ya en PDF en el campus. Bueno, Profe, Si no, la semana que viene. bueno, Señor. yo tengo una pregunta porque había un documento que hablaba de que era muy importante evaluar lo que era la variabilidad de la presión arterial más que el valor que te daba inicialmente. O sea, si iba subiendo abruptamente o si no variaba. Alguien me preguntó lo mismo el otro día, no sé si fue usted, No, al no, no. finalizar la clase de hipertensión. No, no importa cuánto sube o cuánto baja, sí los valores de hipertensión. Cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial severa, hablamos de 18 para arriba o 110 para arriba. Mejor dicho, 180 milímetros de mercurio hacia arriba o 110 milímetros de mercurio hacia arriba. El ascenso o descenso de la hipertensión no me habla de severidad del cuadro clínico. ¿Sí? Los ascensos y descensos bruscos en general son, más allá de una vez que ya está en esos valores, la hipertensión arterial severa, son dados por aumento o disminución del sistema nervioso simpático. El paciente que está, por ejemplo, con un síndrome aórtico agudo, que tiene 180-110, se pone nervioso y le sube más, pero más por nervios que por otra cosa. ¿Bien? Puede llegar a la guardia con 230-120, por ejemplo. Pero que le baje a 180 o que le baje a 160 en media hora, le va a venir bien, no es que le va a venir mal, no tiene que ser un descenso controlado. El descenso controlado son las hipertensiones severas sin daño de órgano blanco, en donde yo me tengo que poner en cuenta que el paciente, como tiene síntomas poquito vagos y no está tan grave como ya dijimos, no lo tengo que hipotensar porque me voy a sumar un problema donde no lo tengo. En el caso de hipertensiones severas con daño de órgano blanco, ¿sí? O con condiciones asociadas, sí le tengo que bajar la tensión arterial de manera rápida. Y la hipotensión arterial es el menor de mis problemas. Primero, porque es raro que se hipotense, y segundo, porque son drogas titulables endovenosas, que ya les acabo de decir que si las corto, enseguida ceden su efecto. ¿Sí? En cambio, si yo me paso de amlodipina, porque no la esperé, al paciente de 180 a 110 esperando su sillita, se la bajo a 120, 100 o 120, 90 y se marea y lo tengo que dejar internado por mareo porque le bajé muy rápido la presión y me estoy sumando un problema donde en realidad no lo hay. No en emergencias hipertensivas. En emergencia hipertensiva hay que tenerle respeto, no hay que tenerle miedo, hay que tratarla como es, ¿sí? Como un gato rabioso, fuerte, ¿sí? Hay que internarlo, hay que saber diagnosticarlo y hay que ponerle medicación. Y no tenerle miedo a las drogas titulables. Las drogas titulables son buenas y son nobles. Así como vienen y hacen su efecto, se van. ¿Bien? La variabilidad de la presión no les des bolilla. Eso es a título formal. Genial, muchas gracias. Profe, ¿el daño de órgano blanco se diagnostica ¿Sí? solamente con la clínica? Es difícil de diagnosticar solamente con la clínica un daño de órgano blanco. Siempre el daño de órgano blanco, salvo que es una emergencia hipertensiva muy florida, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, que es una insuficiencia cardíaca aguda, es un cuadro muy florido y muy claro, tiene crepitantes en ambos pulmones hasta los ápices, con hipertensión arterial severa, eso es algo muy florido, o un ACV isquémico, eso es algo muy florido también, pero hay condiciones en donde no va a ser tan sencillo, por ejemplo, en una disección de aorta, ¿sí? Por ejemplo, en una crisis de feocromocitoma, que son muy poco frecuentes, vamos a necesitar sí o sí un estudio diagnóstico por imagen. Cuando vimos en el cuadro de algoritmo diagnóstico, vimos que en general usamos la anamnesis y la toma de presión y demás bien tomada. Cuando yo estoy sospechando que tiene algo más que una crisis de hipertensión severa aislada, lo meto en la terapia y le hago algún tipo de análisis o algún tipo de estudio complementario en el momento. Una disección de aorta es muy difícil que yo le haga un diagnóstico sin un estudio de imagen. Siempre se hace con estudio de imagen. En general hoy es una tomografía axial computada con contraste endovenoso, ¿sí? Que se llama por protocolo para
con protocolo para disección de aorta. Es lo mismo que el protocolo para TEP. Pero no solo con la anamnesis. La mayoría, sí, van a poder hacerla con anamnesis y clínica. Pero hay algunos que van a necesitar una ayuda con algún diagnóstico complementario. Pero son las menos, así que no se hagan problemas. O sea, ante la duda, como dije también al principio, más vale una internación de más que una cochería escolar y pasando de más al otro día. Si vos tenés alguna duda, lo mandás a terapia, no hay ningún problema. Que llore el paciente, no me interesa. Si se quería ir a su casa a ver a River como pierde hoy, es un problema de él. Pero si vos tenés una duda de que le vaya bien o que le vaya mal, o qué es lo que tiene, terapia. Se terminó. Lo que tratamos de hacer es no mandar a todo el mundo a terapia por cosas que realmente no lo tienen. Si tiene un poquito de dolor de cabeza, con 180, 110, se queda esperando afuera. Ahora, si tiene edema agudo de pulmón, tiene que ir directo a la guardia. Y si tiene algo que no me cierra, va también a la terapia. Quédense tranquilos, eso. No echen a la gente de más. ¿Sí? Si algo no cierra, y te dejo, hermano. Porque yo no sé qué tenés. Hay veces decir no sé es bueno. Mira, yo no sé qué te pasa. Vamos a hacer un poco más de estudios a ver qué es lo que pasa acá y si necesitamos hacerte un tratamiento más grosero o no, más intensivo o no. Pero en general las hipertensiones o las emergencias hipertensivas son cuadros muy floridos que con la anamnesis ya te vas dando cuenta qué es lo que puedes llegar a tener. Gracias. Profe, hay algunas bibliografías que ponen como valor de corte en la urgencia hipertensiva 210 de sistólica y 120 de diastólica. ¿Nos quedamos con el 180 a 110 únicamente? Por supuesto que sí. Porque ese valor lo ponía como corte en la emergencia. No. 180, 110 para todos. Emergencia o urgencia no lo dice el grado de hipertensión arterial o el estadio de hipertensión arterial, sino la condición clínica que le sigue. 180, 110, hipertensión severa en guardia. Por eso no se lo llama más emergencia o urgencia, para no generar estas confusiones. Vos tenés 180, 110, es una hipertensión arterial severa. Depende del síntoma o la condición clínica asociada que tenga, será una hipertensión arterial severa con daño de órgano blanco o sin daño de órgano blanco, o aislada o una pseudocrisis. Pero no el nivel de hipertensión. No sé si quedó claro ahí. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Repito con esto. Estos son, fíjense, hay muchas guías, hay muchas tomas de posición, son temas que están en constante debate. No todo siempre termina en cosas cerradas que, si esto se sigue debatiendo día a día en todos los congresos, pero hoy por hoy, con las últimas guías que nosotros conocemos, es hasta ahora 180, 110, y depende de lo que tenga, será lo que diagnostiquemos, o una emergencia, mal llamada de emergencia, para no generar estos quilombos, una hipertensión con daño de órgano blanco o sin daño de órgano blanco. Pero no por los cortes de presión arterial. Corte es 180, 110. Muy bien, joven. Muy ilustrativo todo. En el chat habían mandado, profe, una consulta. Me parece que se ha ido. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? La sala sigue conectada. Para mí se le ha cortado.
Ahí está, dice en la sala que le esperan, que esperen que va a preguntar qué le ocurrió.